soy Begoña María Tomé, trabajo físicamente en el Instituto para la Transición Justa, pero efectivamente pues que yo esté aquí es gracias primero a reconocer, ¿no?, que se haya integrado la transición justa como uno de esos elementos de las conferencias en el marco de la Unión Europea. Yo creo que efectivamente los temas de sostenibilidad son centrales hoy en día y más con todo el vínculo que tiene para las personas, para los territorios, para la actividad socioeconómica, ¿no? Una cuestión cada vez más transversalizada, ¿no?, y menos separada y menos de expertos, sino que más de la ciudadanía. Entonces, agradecer que lo hayáis integrado en esta agenda y que nos hayáis invitado. Además, la verdad es que bueno, pues la Fundación Ciudad de la Energía está cogiendo pues mucha fuerza en lo que era un proyecto colectivo de mucha trayectoria, pero que si aún cabe pues se ha reforzado mucho más como un medio imprescindible también para el Instituto para la Transición Justa para desplegar un programa muy amplio en los territorios, ¿no?, que ahora os voy a contar. Entonces, bueno, pues hoy mi misión aquí es acercaros un poco lo que está siendo una política de transición energética transformadora y cómo estamos abordándola desde un punto de vista sobre todo de las personas, ¿no?, desde el lado social. Es una agenda eminentemente verde desde fuera, pero que tiene muchas caras y que, bueno, lo hemos querido abordar, la verdad, desde España, yo creo que se ha hecho con mucha valentía, con mucha ambición, y luego con mucha innovación, porque al final es un camino que se ha abierto y que somos una práctica europea una referencia, ¿no? Hacía Roberto referencia a que en Ponferrada hace muy poco, en el semestre europeo, hemos celebrado un evento de presidencia europea de alto nivel. Y allí claramente, pues la verdad es que ha sido muy gustoso el poder poner pues no solo las instalaciones espectaculares del Museo de la Energía o de la Térmica Cultural como una referencia de reconversión y recuperación del patrimonio, sino lo que es la experiencia española en todos sus caminos, ¿no?, como una experiencia pues de verdad de buena práctica, ¿no? Entonces, hoy os voy a contar un poco cómo han sido un balance de los resultados que hemos tenido, de esa estructura de gobernanza que hemos planteado en los últimos 4 años, ¿no? 4 años que, como os podéis imaginar, han sido 4 años muy complicados también para levantar e iniciar nuevas políticas en el ámbito estatal, ¿no?, pues con la pandemia, con la crisis energética de Ucrania. Pero bueno, ya veréis y ya os explicaré cómo hemos hecho de la necesidad virtud y han sido al final incluso buenos pilares para reforzar lo que están siendo estas políticas de transición justa. Lo primero es que no sé si todos o todas conocéis un poco el concepto de transición justa, pero yo creo que es interesante saber uno de los inicios, la génesis un poco de este marco de políticas públicas. El gran enclave, un hito clarísimo que hay que ver es que cuando se estaba negociando el Acuerdo de París, el gran acuerdo climático, ¿no?, el marco de las Naciones Unidas, se entendió desde hace muchos años que se estaba trabajando que las cuestiones ambientales no eran una cosa de los expertos ni de los ecologistas, que esto era una transformación a todos los niveles. Si queríamos hacer frente a la crisis climática, teníamos que cambiarlo todo. Y cambiarlo todo es contar con la gente. Y esto, para poder que no hubiera resistencias, rechazos o pérdidas, teníamos que no solo hacer pedagogía, sino contar con la gente y ponerla en el centro. Fueron precisamente las organizaciones sindicales las que reivindicaron que la transición ecológica tenía que ser de una manera justa y metiendo en este adjetivo pues esa componente social y sobre todo laboral, ¿no? Y precisamente fue en el Acuerdo de París, podéis ver en el preámbulo cómo se hace un reconocimiento expreso por primera vez en un documento de este tipo a nivel multilateral de la transición justa, ¿no? A ese nivel que estamos hablando que prácticamente todas las naciones están reconocidas en esta convención marco. Ese año 2015 también es clave porque inmediatamente después la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización de Naciones Unidas tripartita de empresas, sindicatos y gobiernos, establece cuáles van a ser esas directrices, es decir, cómo vamos a hacer en la práctica que este concepto tan teóricamente impecable pues sea una realidad, ¿no?, y llevarlo al mundo del trabajo. Y precisamente España fue de los primeros países que entendió que tenía que implementarlo a nivel nacional y que la transición energética también iba a ser una oportunidad, ¿no? Viniéndome mucho a un ámbito europeo y mucho más reciente, la recomendación de junio del año pasado del Consejo lo que hacía era poner en evidencia y poner en el centro que la transición energética es inexorable si queremos abordar pues, la autonomía energética, el suministro seguro, desde luego la crisis climática,
Y que ante este escenario hay dos cuestiones. Por un lado, todas las oportunidades que se generan en nuevos empleos a 2030, a 2050, nuevos sectores verdes, nuevas actividades, probablemente con mejor empleo, mejor calidad, todo si lo trabajamos, no es una cosa que ocurra automáticamente, pero que también inevitablemente hay unas pérdidas. La mayor parte de los sectores económicos se van a tener que transformar, pero el sector del carbón en particular era un sector que se veía claramente que era de pérdidas, porque bueno, las sociedades modernas han conseguido producir energía, electricidad, de una manera más limpia, más segura, más sostenible y ya no procedía, ¿no? Entonces, de una manera regulatoria, tecnológica, es una manera de producir energía que se quedaba atrás. Claro, había que manejar estos ajustes porque las pérdidas y las ganancias no ocurren en el mismo momento, en el mismo sitio, en el mismo lugar y en esos ajustes se quedan proyectos de vida, territorios, personas fuera, ¿no? Y había que abrazar esta idea de cómo abordarlo desde un lado social económico. En este sentido, el Consejo pide a todos los Estados miembros que tomen cartas en el asunto respecto a estas transiciones ecológicas y sí que es verdad que hace poco en una reunión de seguimiento se puso a España como un ejemplo de enfoque coherente de esta implementación de estas medidas, ¿no? Bueno, primero por el grado de implementación, nosotros ya no estamos en un marco teórico, estamos en un momento de aplicación de políticas públicas y de medidas y de actuaciones ya con resultados que os vamos a contar. Entonces, ya en ese sentido es una referencia, más allá de que luego pues, pueda cada uno hacer una valoración más o menos favorable de lo que ya se está consiguiendo. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que nosotros abordamos, ahora os lo explicaré, una estrategia de transición justa para muchos sectores en el que pone en un primer plano, en un plano de urgencia, todo el cierre del carbón. ¿Por qué? Bueno, el anterior gobierno, la anterior legislatura, entra en un momento muy claro, que es que a finales de 2018 se produce el cierre definitivo de lo que había sido una reestructuración progresiva durante décadas del sector del carbón y que en diciembre de 2018 el marco de ayudas de la Unión Europea dictaminaba que si se habían recibido ayudas las minas no competitivas o devolvían las ayudas o cerraban. Entonces, prácticamente se cerró todo el sector privado. Y estamos hablando pues, bueno, pues, que si en 1990 había 45.000 trabajadores, ya el progresivo declive de este sector, estábamos hablando de 4.000 trabajadores directos e indirectos en ese momento en minas de carbón y lo que luego son las centrales térmicas. Es decir, junto a esto, paralelamente y a más, porque en realidad lo podéis ver en el gráfico, tenéis representadas las centrales térmicas de carbón, asociadas a estas explotaciones había centrales que quemaban este combustible. Bueno, pues se produce, como os decía, por marco regulatorio, de calidad del aire, por producciones de energía mucho más competitivas con las energías renovables. Se va produciendo por decisión de las empresas un cierre, ¿no? Van eliminando los combustibles fósiles, al final las utilities, las compañías eléctricas, pues también para ellos era un tóxico y poco a poco han ido liberando y cerrando estas instalaciones. Entonces, se produce un cierre en paralelo progresivo de las 15 centrales de carbón que había en 2018 en España. Esto es precisamente lo que nuestra estrategia de transición justa con el plan de acción urgente tiene que dar una respuesta inmediata. Porque es que de repente, sin ningún plan B, sin ninguna alternativa, se produce este cierre y no hay nada pensado, ni para esta gente ni para estos territorios. Además, España, de una manera innovadora y bastante particular, además del carbón, introducimos los cierres de las nucleares. Ya se habían producido 2 cierres, pero no había planes alternativos de reactivación después de estos desmantelamientos. Entonces entendíamos que en esta idea de abordar la transición energética de una manera justa, integrábamos también estas instalaciones en las herramientas que íbamos a desplegar para hacer este apoyo en los territorios de las personas. Entonces, en total, ya os digo, estamos hablando de trabajadores directos e indirectos de 5.000 personas afectadas por estos cierres de minería, de carbón y estas 2 centrales nucleares. ¿Qué es lo que primero había que crear? Pues un sistema innovador desde un punto de vista de cómo vamos a gobernar esto, ¿no? Y se hace, por un lado, con una estrategia nacional de transición justa, programática, transsectorial, que hace un diagnóstico, plantea unas recomendaciones y unas líneas maestras de trabajo. ¿Qué más se hace? Bueno, se hace una propia transición de lo que era el antiguo Instituto del Carbón al Instituto para la Transición Justa para precisamente tener una herramienta que pueda gestionar todas las herramientas que se van a diseñar y desarrollar. ¿Qué más se hace? Se hace con diálogo social con agentes sociales, sindicatos, empresas y gobierno, 2 acuerdos sectoriales que precisamente abordan a los afectados de la minería y los afectados de los cierres de las térmicas que se estaban produciendo paralelamente esos años. ¿Qué más se hace? Dice, bueno, estamos dando respuesta desde un punto de vista sectorial a esos trabajadores, pero ¿qué pasa con los territorios, ¿no? Es decir,
Yo puedo atender al trabajador, pero si el Bierzo tenía una industria asociada a esta forma de vivir, de producir y de explotar el carbón y de quemarlo, no solo es qué hago con el trabajador o cómo le jubilo, cómo le busco una recolocación, sino que hace ese territorio que pierde, ¿no?, una serie de ingresos y de actividad económica. Entonces se desarrolla una herramienta también territorial en la que se busca precisamente que las soluciones pueden ser diferentes según los sitios, porque vamos a tener que ver cuáles son las capacidades y potencialidades de cada sitio. Y eso merece una mirada especial y un trabajo con la población de cada sitio. Todo esto se piensa y se desarrolla con fondos, presupuestos generales del Estado, con fondos nacionales. Al mismo tiempo, mientras estamos desarrollando todo esto, que ocurre una pandemia mundial sin precedentes, se desarrollan los planes de recuperación a nivel europeo, ¿no? Y se decide desarrollar o canalizar parte de estos fondos por planes de recuperación a las políticas de transición justa, con lo cual tenemos 300 millones adicionales que vienen por estos planes de recuperación para darle más vigor, digamos, a los fondos nacionales de estas políticas. Y una vez explicado esto, quiero deciros que todo esto se va a venir reforzado con unas políticas que todavía están por desarrollarse, pero que ya hay un plan y un programa aprobado, que es todo el Fondo de Transición Justa Europeo, que es un fondo europeo precisamente destinado a zonas del carbón, en particular no nuclear en este caso, y que van a gestionar las comunidades autónomas, que casi son más de 800 millones en España, y que lo que van a hacer, por tanto, es ir más lejos. En otros países son los únicos fondos con los que van a contar para desarrollar políticas de transición justa. Nosotros, como íbamos más adelantados, lo que van a hacer es sumarse a lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los pilares de nuestro trabajo? Bueno, pues como os decía, en primer lugar, apoyar a los trabajadores. ¿Cómo se hace? Primero, pues con ayudas sociales. Abordar esto requirió de proponer un plan mejorado de lo que obligaba la normativa de bajas indemnizadas para tener salidas más dignas y prejubilaciones para poder hacer pues, de ese puente hasta la jubilación, ¿no? Además, se diseñaron bolsas de trabajo para todos los trabajadores. Claro, pensar que la mayoría de las empresas mineras entraron en concurso de acreedores, es decir, no hubo una práctica en la que pudieran rescatar o buscar una recolocación a sus trabajadores, sino que fueron empresas que cerraron y dejaron abandonadas las instalaciones sin cierres seguros ni restauración ambiental, y a los trabajadores también a su suerte, con lo cual aquí pues las políticas públicas, en ese sentido, el piso de protección social era importante. Se desarrollaron además unos servicios de todos los trabajadores para formarles y orientarles integrarles en el mercado laboral en la manera de lo posible. Se hizo ese servicio de asesoramiento para todos los que se inscribían y querían voluntariamente este servicio, y también se han diseñado y se están desarrollando acciones formativas para estas personas, ¿no? Buscando en particular pues, un acceso a ocupaciones verdes, ¿no? En clave de, bueno, pues de buscar ahora estrategias a largo plazo, es decir, no repongamos un sector por otro que tiene una vida muy corta, sino busquemos estrategias de sostenibilidad a largo plazo que estén en paz también con el entorno en el que vivimos y que sean viables, ¿no? Como os decía, complementariamente al apoyo de los trabajadores se desarrolló una herramienta para acompañar a los territorios, que eso todavía es más complejo, porque la salida de las personas y de sus proyectos vitales es importante, pero la de los territorios tú no cambias una economía local de un día a otro, ¿no? Son cuestiones que llevan un periodo largo de tiempo. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado en este sentido 15 convenios en 8 comunidades autónomas. Ahora son 197 municipios los que están dentro de estos convenios delimitados de transición justa. Ahí tenéis dibujadas las zonas, pero tenemos 3 convenios en Andalucía, en Aragón tenemos un convenio que es el más amplio, en Asturias tenemos también 3, en Castilla y León 4 si contamos Garoña, que está también a medio camino con el País Vasco, las 2 de nucleares de Castilla-La Mancha de Zorita, ese es el segundo con el de Garoña. En Galicia tenemos 2, en la provincia de La Coruña. Bueno, pues ahí veis un poco por dónde están, que veis que son zonas un poco variadas, pero que bueno, las zonas mineras en particular también tienen un nexo fuerte, ¿no? e histórico. Estos convenios de transición justa, ¿qué son? ¿Cómo nos planteamos? Bueno, nos planteamos que era importante que fueran una herramienta donde estuviéramos todas las administraciones públicas. La estatal a través del Ministerio, del Instituto para la Transición Justa, pero también las comunidades autónomas y también las entidades locales. Entonces, lo primero que nos planteamos es que tenía que ser eso, una herramienta de cogobernanza que entre todos cubríamos un montón de competencias y que teníamos que trabajar de una forma coordinada con un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo? Pues nos marcamos no solo un objetivo conceptual y teórico, sino que nos hemos marcado con un indicador cuantitativo que queremos crear o mantener tanto empleo como el que se ha puesto en peligro
o el que se ha perdido con estos cierres, ¿no? Que nos parecía que era una forma de medir razonable. ¿Qué más cosas? Bueno, los convenios, ¿qué implican? Pues implican que nosotros hemos delimitado unas zonas para concentrar los instrumentos de ayuda en las zonas más afectadas. Entonces, delimitamos con un diagnóstico socioeconómico cuáles eran esas zonas. Porque, claro, todo el mundo se puede ver afectado de alguna manera, pero era, bueno, de una manera directa e indirecta, con indicadores de renta, de población, de los trabajadores afectados donde residían, cómo caen las rentas de los municipios cuando cierra una actividad. Lo que hicimos fue, ¿cuáles son esos municipios que más se ven afectados, ¿no? Y ese es el resultado de mapa de convenios que os he presentado. Una vez hecho esto, lo que hacemos es desplegar distintas líneas de financiación, de ayudas o mecanismos de apoyo. Os voy a explicar unos cuantos hoy, resumidamente, para que veáis un poco cuál es ese mapeo, ese inventario de distintas acciones, algunas entre sí muy diferentes, pero todas complementarias para dinamizar un poco la actividad, ¿no? y reactivar las zonas. Yo creo que es importante también ver un poco el recorrido que hicimos. Por un lado, firmamos esos protocolos de actuación para tener un documento formal que formalizaba precisamente esa colaboración entre administraciones, y luego lo que hicimos también fue dar cabida a la gente. Mucha gente te podrá decir que será mejorable o no, pero no todo el mundo tiene el aval de haber participado con más de casi 900 actores en todas estas zonas, con una interlocución que no ha sido una cosa puntual. Muchas veces en las estrategias públicas se hace un proceso de participación pública y al inicio se recogen ideas y se acaba. Nosotros hemos hecho un trabajo ingente gracias a la figura innovadora de los agentes del territorio, que es, te preguntamos, te devolvemos la información de lo que ha ocurrido, pero seguimos en interlocución viva por las dos partes a lo largo de este proceso de acompañamiento. Con lo cual, en cualquier momento estamos a la escucha de recibir ideas, propuestas, de intentar canalizar pues proyectos a líneas de ayudas que conozcamos, propias o de otros. Esto es algo es innovador, es poco usual, ¿no? Y además estos procesos de participación o de escucha nos permitían pues ver qué era lo que los territorios demandaban. Oye, necesitamos estas infraestructuras, vemos que estos son los problemas, creemos que estos sectores económicos no se encajan por las capacidades o los recursos que tenemos endógenos. Bueno, al final es una información que también te es útil, ¿no? O sea, a la Administración General del Estado, que es esa grande, lejana, que está en Madrid, a diseñar quizás con más acierto y también a llegar a la gente de una manera pues, más cercana, ¿no? A lo que pueden ser pues, promotores públicos o privados que bueno, pues no siempre tienen los medios para hacer propuestas o proyectos sólidos, ¿no? Y además otra cosa que hicimos fue consensuar o validar los diagnósticos que habíamos hecho, las caracterizaciones socioeconómicas de las zonas, de los cierres y de las zonas que teníamos que delimitar de los convenios. O sea que eso también se validó en esos procesos de participación pública. En el momento en el que estamos, pues ahora mismo ahora os voy a contar que ya hemos lanzado líneas en todos estos convenios de ayudas a distintos perfiles públicos y privados. Y bueno, lo que seguimos estamos aprobando proyectos y seguimos diseñando líneas. Esto es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, pero bueno, ya íbamos teniendo brotes verdes. Por daros un resultado general, los procesos de participación pública, ahora mismo los 15 convenios tienen esos protocolos firmados, hemos hecho los diagnósticos, hemos escuchado a la gente, les estamos devolviendo toda la información de manera agregada, porque nosotros toda la información, las reuniones que tenemos son bilaterales, son confidenciales. Pero bueno, de una manera agregada sí que tratamos de explicarles que tenemos más de 2.000 ideas, algunas son deseos, algunas son buenas voluntades de me gustaría que en mi pueblo pasara esto, eso hay también que saberlo. Pero sí que entre todas estas propuestas también hay propuestas de proyectos que sí que están más maduros y que bueno, pues uno hace una lectura estratégica de bueno, pues puede encajar diseñar tal herramienta o línea de financiación o le voy a acompañar de esta manera para que este proyecto salga a la luz, cristalice, sea una realidad y genere empleo en la zona, ¿no? Entonces, como os digo, pues estamos en torno a 900 actores locales en todos estos convenios, interlocutando con ellos, con más de 2.000 ideas. Y bueno, porque veáis el perfil, es muy mayoritario la comunicación con empresas y con ayuntamientos. Esto es verdad que es uno de nuestros pilares básicos de comunicación, ¿no? con toda la ciudadanía, pero también tenemos pues, todo tipo de organizaciones educativas y de investigación, de administraciones de supramunicipales de todo tipo, organizaciones o grupos de acción local que también trabajan en estas cuestiones, ONGs, organizaciones ambientales, vecinales, por supuesto los agentes sociales, sindicales, ¿no? y empresariales. Bueno,
hay un poco de todo. Y en cuanto a sectores, pues sí que hemos visto que hay propuestas realmente muy variadas, en una variedad de sectores importante, tanto del sector primario, de la transformación industrial, del sector servicios, de cuidados, de turismo, de hostelería, infraestructuras. Hay un poco de todo. Lo cierto es que nosotros hemos visto que una propia estrategia común a todos es que nadie debe o nadie quiere sustituir un monocultivo, como ha sido el energético, por otro, sino que hay una gran pedagogía y comprensión en que lo ideal es diversificar las economías para que sean más resilientes a todos los retos globales que estamos afrontando, no solo en términos de sostenibilidad. Solo hay que ver cómo la pandemia dañó las cadenas de suministro a nivel industrial, ¿no? Entonces, el enverdecimiento, la relocalización, pues al final, y la diversificación sectorial, pues son estrategias interesantes para reactivar estas zonas, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues una de las líneas claras ha sido promover que se generen proyectos empresariales en las zonas, que son los que generan empleo. Eso ha sido una línea clara. Lo empezamos a hacer con líneas de ayudas para zonas mineras. Ya hemos lanzado las primeras líneas de ayudas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en nuestras zonas de transición justa. Pero, sin duda, la herramienta que está teniendo mejores resultados ha sido el acuerdo de cierre de centrales térmicas, por la cual también desde el diálogo social se ha conseguido que las empresas eléctricas propietarias de instalaciones que cerraban no cerraran y se fueran, sino que después de años lucrándose, ¿no? por sus actividades en esos territorios, se comprometieran, sin tener ninguna obligación legal de hacerlo, quiero decir, más allá de la obligación ética, a desarrollar proyectos propios y nuevas inversiones en los mismos territorios. Esto no ocurre tampoco de manera automática. Es lo que decimos, la transición justa es precisamente tener ese enfoque de presionar de qué es lo necesario, y yo creo que este acuerdo ha sido fundamental para que esto ocurriera, ¿no? Si no, pues podía no haber sido así. Gracias a esto, la verdad es que si empezamos a contabilizar todo, en los entornos de centrales donde ha habido cierres, se están movilizando más de 7.000 millones de euros si contamos todas esas propuestas que ya hay encima de la mesa dibujadas, con una inversión, con un desarrollo de una actividad, con un empleo previsto. Es decir, no es humo, no son planes, son proyectos ya encima de la mesa que tienen que fraguar y que lleva su tiempo madurarlo, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, energéticos, pues llevan también sus tramitaciones, los proyectos industriales, pero sí que estamos hablando de que ya en términos globales el empleo potencial es de alrededor de 5.000. Y si recordáis, al principio era la cifra que os decía de trabajadores afectados. Es decir, en términos globales, ese objetivo cuantitativo de perseguir que se cree lo mismo que lo que se ha destruido, se cumple. Claro, ahora lo difícil es, primero, que todo eso sea realidad, que eso no se hace de la noche a la mañana, y segundo, que esto en datos globales está bien, pero hay que ver las situaciones micro, y hay todavía muchos territorios que en ese balance no sale positivo, muchas vidas de muchas personas que todavía hay que buscarles recolocaciones, o sea que, claro, ya hay situaciones individualizadas, o sea, hay un montón de cuestiones todavía que avanzar y de que seguir mejorando. Creo que también es importante destacar, pues, los proyectos energéticos que estamos desarrollando, ¿no? Y todos los proyectos industriales que se están desarrollando en torno a esos proyectos energéticos. Pongo un ejemplo. Con el cierre de la central de Compostilla, lo que nos está planteando es poner 2 fábricas innovadoras a nivel español justo en territorios de transición justa. ¿Por qué no nuestras zonas de transición pueden ser también vanguardistas, ¿no? ¿Por qué entrar en proyectos energéticos o industriales e innovadores? Entonces, esa fábrica de reciclaje de palas o de baterías, que van a ser claves para lo que es la cadena industrial de la transición energética, se van a producir en un territorio en transición. Bueno, es algo que no es único, que ocurre en más sitios, pero os pongo pues, por estar más cerca, ¿no? También es importante, os hablaba antes de la restauración. Esto es una reflexión, una llamada a todos los países, ¿no? Es bueno, se cierra un sector, entra en concurso de acreedores y se dejan los territorios a su suerte, con problemas de contaminación ambiental, se deja de bombear el agua, con unos problemas de relieve claros, donde no puedes alojar nueva actividad, porque bueno, pues hay que reconstruir el relieve, hay que reconstruir la hidrogeología, hay que retirar los elementos tóxicos, poner inerte, revegetar. Bueno, hay que hacer un trabajo ingente y costosísimo, que no se cubría con los avales mineros que se habían vuelto a reintegrar, ¿no?
Gracias a lo que os decía, el plan de recuperación en plena pandemia, nacemos de la necesidad virtud y se financian, gracias a estos fondos, unas grandes obras de restauración de cerca de 200 millones de euros de más de 3.700 hectáreas. Estamos hablando de tener que hacer mejoras a la calidad del agua, de la gestión de residuos, de restaurar todos esos, esa geomorfología, retirar residuos peligrosos. Y luego, pensando hacer una restauración que la hicimos participativa a nivel local y con proyectos pensando en usos finales. Es decir, oye, pues aquí se puede hacer una senda interpretativa porque han salido unos fósiles, ponemos un área recreativa, ponemos unos paneles informativos, esta parte la podemos dejar más para plantación forestal, esta otra podemos hacer a lo mejor pastos, o sea, pensando en esos usos finales. Pues aquí, que está en el sur de Asturias, hay radiación solar para una fotovoltaica, vamos a dejar el emplazamiento preparado. O sea, que ha sido una restauración bastante innovadora desde ese punto de vista y participada. Y bueno, pues ya os digo, solo con el PRTR y en el componente 10 y 4 se ha financiado obras que de otra manera no sé cómo se hubiesen hecho, la verdad, porque estamos hablando de montantes de dinero impresionante. Otra cuestión y clarísima es que cuando habíamos hecho esos procesos de escucha local, una de las cuestiones que te hablan los ayuntamientos era de las infraestructuras para cuidados sociales, de una población rural cada vez más envejecida, más costosa dar esos servicios, la digitalización, cómo tener activos para el turismo, para el emprendimiento. Bueno, pues lo que hicimos fue lanzar ya una primera línea de ayudas financiada al 100%, gracias al PRTR. Creo que no conoceréis ninguna línea de ayudas que financie hasta el 100% de los proyectos municipales. Fue tan exitosa, tenéis ahí, bueno, tenemos ejemplos de recuperación de patrimonio, de turismo, de coworkings, la verdad que hay plagados por el territorio de los territorios en transición justa. Tenéis ahí el Ponfeblino, que seguro que os sonará, como un proyecto emblemático en la zona del Bierzo. Y bueno, ahora vamos a tener justo una segunda ronda de ayudas, porque ya os digo que agotamos el presupuesto y todavía quedaron en cartera proyectos de buena calidad. Y otra de las cuestiones que hemos hecho es, si miramos en conjunto, al principio cuando se hablaba del foco, que es acompañar la transición ecológica desde el lado social, pues bueno, estamos atendiendo a un sector en desaparición o en pérdidas, pero claro, lo que hay que hacerlo es gestionarlo a los sectores de oportunidades. Entonces, siempre hemos entendido que la transición energética, una transición a energías renovables, a una gestión mayor de la demanda, hacia el ahorro y la eficiencia, hacia la movilidad sostenible, la transición energética puede ser la forma de reinterpretar y transformar toda la economía desde el lado verde, pero también como un motor de crear nueva actividad, nuevos sectores innovadores. De hecho, en España ha habido una industria auxiliar siempre muy potente y de dar empleos de calidad a esas zonas, ¿no? La cuestión es cómo vincular y hacer esa recapacitación, ¿no? Y esa formación. Y entonces, desde una manera muy clara, con un programa muy ambicioso gestionado por el IDAE, ¿no? Y por la Secretaría de Estado de Energía, de cómo han desplegado un montón miles de millones de euros en esos proyectos innovadores de renovables, decidimos que la forma positiva de atraer inversiones a nuestros territorios era que estos programas priorizaran nuestras zonas. Y, por tanto, a la misma calidad de proyecto, en nuestras zonas tenían más puntuación, más posibilidades de ganar, incluso más intensidad de ayudas. De esta manera, la verdad es que hemos captado proyectos innovadores interesantes de renovables eléctricas, renovables térmicas, comunidades energéticas, biogás, proyectos de almacenamiento, proyectos de hidrógeno renovable, que de hecho en las primeras convocatorias, hasta ahora en las definitivas, hemos captado el 25% de los fondos, o sea, 1 de cada 4 euros que se ha movilizado y que se ha dado de ayudas se ha concedido en nuestras zonas de transición justa. De tal manera que se les ha brindado una oportunidad para que en estas zonas que ya estaban degradadas, que tenían una trayectoria, una industria base ligada a la industria de la energía, pues tenía sentido implantar proyectos energéticos innovadores de la mano de estos programas, ¿no? Otra cuestión también que hicimos fue los concursos de los nudos, es decir, si se cerraba una central térmica, ver las posibilidades de poner a disposición del desarrollo del territorio, pues desconecto una central térmica, voy a conectar proyectos renovables, no los quiero dar a cualquiera. Solo voy a hacer una moratoria, no voy a conectar ninguno y cuando haga este concurso de esta capacidad disponible, lo voy a atribuir a los proyectos que me aporten un plus. No solo que me aporten un proyecto energético, sino que me aporten unos beneficios locales extra. Por lo menos el territorio que acoge esos proyectos energéticos que vea de forma añadida
pues, proyectos de apoyo pues, socioeconómico, ambiental, social, etc. Entonces, bueno, pues esa herramienta también la estamos diseñando de esa manera. Un pilar completamente diferente, pero muy necesario, fue el desarrollo de un programa cultural para nuestras zonas. No solo queremos proyectos industriales, no solo queremos proyectos empresariales, energéticos o proyectos de infraestructuras municipales, sino que también hemos trabajado y hemos puesto el acento en la cultura, porque sabíamos que cuando además una gran mayoría son ayuntamientos pequeños, municipios en reto demográfico, en despoblación y rurales, que la agenda cultural sea de calidad, que sea amplia y que dé posibilidades no solo a la población local, sino que sea también un atractivo para el turismo, por ejemplo, podía ser algo que tenía sentido. Y entonces lanzamos una primera edición del programa Dinamizar TJ, que era precisamente para apoyar las carreras incipientes de jóvenes artistas que quisieran ofrecer sus actuaciones de distintas disciplinas en estos municipios. Y bueno, pues hicimos los municipios ofrecían sus espacios públicos para esas actuaciones gratuitas para toda la ciudadanía y los artistas proponían su oferta y lo que hacíamos nosotros era pues, poder gestionar y coordinar ese programa, darles el soporte técnico necesario y poder pagar a los artistas. El resultado de esa primera edición ha sido que hemos tenido más de 1.000 actuaciones, 80.000 espectadores en todos estos más de 100 municipios, en 136, y 3.400 artistas que se han hecho la tournée en nuestros municipios de transición justa, que yo espero que también pues, los hayan querido tanto como los queremos nosotros. Ya hemos lanzado una segunda edición, esta vez en vez de enfocado a cualquier joven artista del Estado español, lo hemos dado una segunda vuelta de tuerca y lo vamos a hacer con talento artístico local, es decir, va a ser enfocado a alimentar no solo a jóvenes, ya hemos cambiado la edad, pero sí enfocado a 3 disciplinas, teatro, danza y música, de artistas locales de las zonas de transición justa, de tal manera pues, que haya un refuerzo también de lo local, ¿no? Y bueno, obviamente, aparte del programa que hacemos en esta red cultural de municipios de transición justa, el apoyo y el trabajo que se está desarrollando en la térmica cultural, en una central térmica recuperada que se inauguró en marzo, pues es espectacular. No sé si la conocéis todos, pero teniéndola aquí al lado, yo creo que es una joya que merece la pena visitar, disfrutar de las exposiciones y de los contenidos culturales que va trayendo y que además pues, están hasta ahora muy versados, ¿no? Muy relacionados con la transición energética y bueno, por supuesto, todos los helechos del carbonífero que hay que son espectaculares. Os voy a ir luego poniendo vídeos al final, me los voy a acumular porque como vamos a bajar las luces, pero os voy a poner 3 vídeos precisamente de un vídeo de reindustrialización, un vídeo de la restauración ambiental, son súper cortos, y otro de cultura, porque me parecen como 3 temas totalmente diferentes y más que narrarlo yo y enumerarlo, creo que os va a cautivar un poco lo que estamos haciendo. Y luego, bueno, como habéis visto, nos tomamos muy en serio lo de la participación social. Hoy tenemos aquí también a 3 agentes que trabajan en Castilla y León, pues atendiendo a todos estos actores locales con los que interlocutamos diariamente. Nos lo hemos tomado muy en serio y además, dentro de toda esa participación social, entendemos que no queremos repetir la historia. Igual que decíamos, de un monocultivo a otro monocultivo, pues queremos que también los nuevos sectores económicos den oportunidades a las mujeres y que no sean sectores masculinizados, como el que venimos del sector del carbón, ¿no? Que para que una economía sea justa también tiene que dar empleo a todas, ¿no? A todas las mujeres, y empleo de calidad. No nos vale que solo sean proyectos de cuidados, ¿no? Que son proyectos de infraestructuras que están surgiendo en el territorio, sino que también las mujeres no solo servimos para estar en una residencia, también podemos, y tenemos muchos ejemplos en nuestras zonas de transición para estar en la vanguardia en empresas de primer nivel con proyectos energéticos de referencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hemos estado articulando? Porque esto es un deseo, pero hay que poner medidas para que sea una realidad. Bueno, obviamente, de momento es una cosa que tenemos que seguir mejorando, pero sí que ya hemos ido articulando acciones y pues ir recabando resultados, ¿no? Lo primero es que nuestras líneas de apoyo a proyectos empresariales tienen una peculiaridad que les gusta mucho además a la Unión Europea y lo toma como ejemplo, que es que priorizamos el empleo femenino. Es decir, que si en un proyecto tú generas un volumen de empleo, que además es el que te va a dar la intensidad de ayuda, va a depender también, entre otras cosas, del empleo que generes con tu proyecto empresarial, el empleo de mujeres está bonificado, igual que el empleo pues, de los trabajadores afectados, ¿no? O sea, un poco para cerrar el círculo. Creemos que, entonces, esto es algo que hacemos, que de momento pues, tenemos un 40% de empleo femenino en nuestros proyectos apoyados,
lo cual en términos de equidad parece que no es igual, pero viniendo de monocultivos, o sea, de sectores masculinizados lo es, pero como decíamos, somos ambiciosas y no nos gusta que solo sean porque son proyectos sociales o de servicios. También queremos los proyectos industriales que se incorpore la mujer, ¿no? Entonces, ahí estamos poco a poco avanzando. En los concursos de los nudos, en los programas de formación, siempre intentamos que haya una cuota, que haya o que se priorice a las mujeres en esos programas, ¿no? En esos resultados. Trabajamos muy de la mano firmamos un proyecto de colaboración en el Instituto de las Mujeres y es verdad que en el Ministerio, sabéis que ya trabajamos en todos los ministerios con grupos que precisamente tienen ese enfoque de estar todo el día haciendo una evaluación de cómo en términos de género hacemos nuestro trabajo. Y una de las cuestiones que hemos presentado este año precisamente fue analizar en primer lugar si toda la transición energética que nos está trayendo pues, en muchas cosas, pues, grandes proyectos, tecnologías de vanguardia, estaba abordando el papel de la mujer en una medida justa, ¿no? Y lo que hemos visto, la verdad es que son malos resultados. En general, no estamos viendo que se incorpore a la mujer de una manera igualitaria y cuando se le incorpora en los sectores renovables, por ejemplo, no está en posiciones de dirección, sino que están en posiciones más a veces administrativas o menos técnicas, ¿no? O sea que tenemos mucho que avanzar para que la transición energética sea también una transición justa para las mujeres. Otra cuestión que también hacemos es que, bueno, sabemos que el presente lo es, pero desde luego el futuro es de la gente joven, ¿no? Y cómo atraer a este diálogo y a este proyecto colectivo a la gente joven, que se sienta aludida, que es como ahora a lo mejor no estáis en el mercado de trabajo, pero tenéis que construir que las oportunidades ocurran aquí y que ocurran para vosotros, no tengáis que emigrar a otros territorios para buscar oportunidades. Esto lo intentamos hacer con un proceso participativo específico para jóvenes. Es verdad que eran momentos de pandemia, fue todo como talleres online, tuvimos una participación como muy a gota a gota, ¿no? Y bueno, pues todavía creo que es algo que tenemos en el debe, entonces bueno, pues a ver si acciones como ir más a las universidades y tener más conexión con los centros de formación, bueno, pues conciencia un poco de en qué situación estamos viviendo, qué situación están viviendo sus territorios y cómo ellos tienen también que poner su mirada, exigir, ¿no? Como que se les escuche, que participen y que también hagan propuestas y recomendaciones, ¿no? Y que, como ya sabemos aquí, o sea, tú tienes que luchar por tu futuro porque los demás, sin tu mirada, pues no lo van a hacer igual, ¿no? Y otra cosa que hemos hecho muy especial es que en el Instituto para la Transición Justa hemos integrado en nuestro consejo asesor un consejo consultivo al Consejo de la Juventud de España, porque entendíamos que tenía sentido que estuviéramos. Entonces, bueno, esta es la idea de recorrer juntos este camino, ¿no? Y bueno, no quiero resumiros los resultados porque ya los tenéis, pero sí que quería poneros algún ejemplo de los convenios de León, ya que estamos aquí. En León tenemos 2 convenios, que son el de Bierzo-Laciana y el de Montaña Central Leonesa La Robla. Y en el convenio de Bierzo-Laciana, pues la verdad es que ya hemos dado 174 millones en ayudas. Y esto ha movilizado más de 200 millones de euros en distintos proyectos. Por un lado, pues casi más de 20 millones son para todo lo que os hablábamos de mejoras del plan social, de la protección social para los trabajadores, de prejubilaciones, de bajas incentivadas, de esos servicios de formación y de mejora de la empleabilidad y de orientación laboral. Bueno, pues ese es un paquete importante. Luego yo creo que ha sido claro el refuerzo que se ha hecho al proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico, que tienen que gestionar 30 millones de euros para reconvertir ese ecosistema industrial que tenían, ese entorno industrial, en un entorno pues, para proyectos de renovables, de baterías, de almacenamiento, de pues, proyectos innovadores, ¿no? La térmica cultural claramente es un proyecto que es una joya, que en otros convenios y en otros sitios la quieren. Quiero decir, todo el mundo hubiese deseado que no tiraran su térmica y la rehabilitaran y se recuperara. Son cosas costosísimas, yo no sé si hoy en día sería posible hacerlo. En el momento que se hizo toda esa inversión y esa mejora y esa seguridad, pues ha resultado al final un proyecto redondo. Y bueno, por supuesto, todo el programa cultural pues está integrado en la gestión de esta fundación, ¿no? Y luego todos los proyectos municipales que ha habido en el Bierzo, son más de 22 proyectos en 14 municipios. Estamos hablando pues, del Ponfeblino, de proyectos de transformación también de los vagones de un tren en un centro de coworking, un albergue de peregrinos del Camino de Santiago, un aula de la naturaleza, un escape room, rehabilitación de zonas verdes, caminos para peatones y bicicletas, un taller de fabricación de colmena de abejas, un proyecto de plantación de castaño y de centro de transformación tecnológico impresionante, proyectos de aprovechamiento de biomasa y plantaciones forestales.
la ampliación de un centro de innovación social, rehabilitaciones de casas de mineros, rehabilitación energética de un montón de edificios, porque ha habido pues de mejoras de depuración y de infraestructuras, de cosas que no se ven tanto, pero que también son necesarias y que piden los municipios. Y luego, a nivel de las restauraciones, todas las restauraciones, pensar, pues la Gran Corta de Fabero, 36 millones, Torre Villagatón, 11 millones de euros, Casares, Ladil y Charcón, casi 20 millones de euros, todas las escombreras, la mina La Escondida, el Pozo de Nueva Julia, o sea, todo esto se está apoyando con dinero público, ya os digo, del PRTR, con los avales que se han ejecutado de la Autoridad Minera de la Junta de Castilla y León, pero que son proyectos que de otra manera no sé cómo hubiesen salido si no se hubiesen impulsado desde estos programas, ¿no? Aparte de los proyectos empresariales, que también pues, el tejido empresarial es el que más cuesta, eso también un llamamiento a ver cómo somos capaces de dinamizar las zonas y de que haya más promoción privada. Pero bueno, tenemos, como os decía, en el propio entorno de Endesa, de Compostilla, esa fábrica de reciclaje de palas y de baterías. Tenemos proyectos energéticos asociados, tenemos también el proyecto de alto horno de producción de vidrio de Tivité, que además pues, es innovador desde un punto de vista energético y de sostenibilidad, o sea que tenemos proyectos potentes. Y lo mismo en Montaña Central Leonesa La Robla, en el entorno precisamente del cierre de la central, tenemos una planta de hidrógeno renovable con Naturgy y con Enagas de renovables, con una inversión de casi 500 millones de euros. Entonces, bueno, son iniciativas de hidrógeno renovable que además van a estar conectadas a cómo alimentar el sector industrial, sobre todo de Arcelor y de Fertiberia en Asturias, ¿no? Que por su localización, pues la verdad que funciona logísticamente bien, ¿no? Aparte de una planta de biomasa que va a ser muy intensiva en empleo, que está prevista también en este entorno. Con lo cual, aparte de estos proyectos que son bastante generadores de empleo en términos industriales y empresariales, tenemos 12 proyectos también en los municipios de los convenios, en particular La Robla, que es donde se ha cerrado no solo la explotación minera, sino la térmica. Se ha invertido bastante dinero en un polígono industrial importante, en un centro de salud con un passive house de eficiencia energética importante, en un coworking, en instalaciones deportivas, o sea que, bueno, poco a poco estos proyectos, claro, no solo es darlo, es diseñarlo, es presentarlo, es recibir el dinero, es ejecutar las obras llevan tiempo, o sea que las cosas no están de hoy a para mañana, pero que ya veis que damos ya datos concretos de proyectos reales que están en marcha y que están trabajando pues tanto promotores públicos como privados y que nosotros ya en esa parte hemos hecho nuestra parte de acompañamiento y de brindarle la ayuda que haga que cristalicen y sean una realidad, ¿no? Como os decía al principio, adicionalmente a todo esto, el Fondo de Transición Justa Europeo asigna 800 millones a España. Al final lo que se trata, el Fondo de Transición Justa Europeo, lo que trata precisamente es de que prestemos apoyo a la población, al empleo y a la economía y al medio ambiente de los territorios que se han visto afectados por el carbón. Y lo que se hace es, se otorgan 800 millones a nivel provincial, con lo cual el motivo de recibir este dinero es por el cierre de carbón y por nuestros municipios de transición justa. Y se van a desarrollar programas por cada una de estas provincias gestionadas por las comunidades autónomas. Y para hacer esto, que al final no deja de ser pues, facilitar la aplicación del Pacto Verde con el mayor reproche social, ¿no? con la mayor aceptación y con la mejor, con la mayor eficacia en resultados, pues lo que se ha hecho es gestionar todas esas comunidades autónomas, que son pues, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, con el Ministerio para la Transición Ecológica, con el Instituto para la Transición Justa, cuáles van a ser esas prioridades. Aquí tenéis todo el dinero y es que León, por ejemplo, se va a llevar 125 millones de euros adicionales a lo que ya os hemos dicho que hemos dado o lo que vamos a dar. Es decir, esto es adicional. Entonces, esto tendría que ser suficiente para realmente tener los pilares que garanticen que en los próximos años se está haciendo un acompañamiento, se está dando un dinero, o sea, recursos y fondos hay. Lo que necesitamos es que haya esas iniciativas privadas, ¿no? Esa asignación pues, se ha distribuido en estas provincias de acuerdo a las emisiones, al empleo de la minería y al impacto en el empleo en la industria. O sea, utilizan los mismos criterios que se han aplicado en los Estados miembros a nivel europeo. Y ya os digo, en Palencia son 71 millones y en León 125 millones, que son adicionales a los fondos nacionales. Y que, bueno, el plan y el programa se aprobaron hace un año. Con lo cual, desde entonces, lo que están haciendo las comunidades autónomas es diseñar y articular cuáles van a ser esas líneas de ayudas, cuáles van a ser esas inversiones públicas, pasar todos los controles que la Comisión Europea les impone para grandes empresas, para pequeñas empresas, etc. Pero la verdad es que todo el plan y el programa está previsto que esos 800 millones tengan un impacto de movilizar más de 1.250 millones, de generar más de 6.000 empleos en más de 1.900 empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas.
Y todos los planes y programas, cada uno tiene sus diferenciaciones por provincia, no os voy a contar todo eso en detalle, pero sí que tenemos 6 ejes comunes que podemos identificar. Uno es medidas enfocadas a la transformación ecológica de la industria y al fomento de la movilidad sostenible, a la economía circular y a la eficiencia energética. Otra es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el hidrógeno verde, el almacenamiento, bueno, todo lo que es el vector energético. El tercero, lo que os decía, apoyar a las pymes. Apoyar a las pymes en toda esa diversificación sectorial para que dé resiliencia y haya una economía de base, de pequeños oficios, de pequeños proyectos, una red fuerte, ¿no? El cuarto punto es intentar fomentar el I+D+I, ¿no? Como una garantía de dar valor añadido también y de ir por delante y introducir la tecnología, la modernización de nuestro sector productivo, integrar las TIC, la transformación digital, que además en zonas rurales toda la conectividad es básica para que la gente pues, realmente pueda emprender sus proyectos vitales y sus proyectos empresariales. El quinto bloque es todo lo que es restauración ambiental, de naturaleza, biodiversidad, ecosistemas, pero también de recuperación de patrimonio minero industrial, patrimonio histórico y cultural y el turismo sostenible. Y la última es lo que tiene que ver más con las personas, con los cuidados, pues todas esas infraestructuras sociales, residencias, centros de día, la economía social y la formación, ¿no? La formación que hace falta para que las personas vuelvan a integrarse en el mercado de trabajo o que estén bien enfocadas a lo que van a ser realmente los sectores de futuro. Así que nada, pues lo próximo que sabréis de nosotros es que seguiremos con las líneas de empresas y que van a salir ya de minería para esta zona el año que viene, con las siguientes líneas de ayudas para los municipios de vuestras zonas, de las zonas de transición justa de León, que tendrán una segunda posibilidad de presentar esos proyectos que se han quedado en cartera. Implementar este fondo de transición justa va a ser básico también por parte de las comunidades autónomas. Y lo que también una cosa que tendremos que hacer es esta evaluación de resultados, hacerla ya con todo el periodo de la estrategia de transición justa y elaborar lo que va a ser la próxima estrategia, ¿no? que espero ya pues, que aborde bueno, lo que van a ser también los nuevos sectores, ¿no? Teniendo esta experiencia consolidada en el sector del carbón, cómo podemos utilizar algunos elementos o lecciones aprendidas para la transformación en otros sectores, ¿no? Tenéis aquí toda la información en nuestra página web, en los documentos estratégicos, todo esto está contado mucho mejor en los informes mucho más largos a los que podéis acceder y están todos en línea. Y ya para acabar, os voy a poner, antes de daros la palabra, que seguro que tenéis alguna pregunta, alguna aclaración, alguna puntualización o lo que sea, os voy a poner 3 vídeos súper cortos que merecen la pena. Son 3 vídeos. El primero es sobre todos esos proyectos de reindustrialización, nombra algunos en las distintas zonas. El segundo es sobre restauración, las grandes obras de restauración. Cuando veáis un poco la superficie de lo que estamos hablando, no sé si lo conocéis, alguno habéis tenido la posibilidad, sí, de conocer alguna explotación minera, pero las dimensiones son importantes. Y la tercera es del programa de cultura, por tener 3 pinceladas de 3 colores muy diferentes de lo que hacemos. En 2020, el Gobierno de España convocó a las empresas eléctricas con centrales térmicas de carbón y a los sindicatos a firmar un acuerdo por una transición justa. ¿Qué se buscaba? Que la producción eléctrica con carbón fuera sustituida por una nueva potencia renovable allí donde fuera posible, que la acompañaran nuevos proyectos industriales en las mismas zonas y ofrecer a los trabajadores nuevos empleos y recualificación. ¿Qué hemos logrado? Avanzar en el cierre de 15 centrales térmicas, reducción de emisiones de gases efecto invernadero de la generación de electricidad con carbón, casi el 80% entre 2018 y 2022. Con los proyectos en los que se trabaja en el marco del acuerdo, se movilizarían más de 7.000 millones de euros en inversiones y generarían más empleo industrial que el afectado por los propios cierres de las centrales según se vayan implementando. Además, el Gobierno apoya el proceso de transición con programas de apoyo específico para las regiones carboneras y priorizando estas zonas en los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos son algunos de los proyectos. Andorra, Teruel. Compostilla, León.
Langreo, Asturias. La Robla, León. Velilla, Palencia. Aboño, Asturias. Los Barrios, Cádiz. Aspontes, Galicia. A través del acuerdo, las partes siguen trabajando para desarrollar proyectos industriales en todos los emplazamientos. Pero hay mucho más. Transicionjusta.es. Desde que cerró la mina no hay más que silencio. La vida aquí cambió mucho. Y en el pueblo ya no se ve gente joven. Despiertes por la mañana y notes un vacío. ¿Y ahora qué hacemos? Porque algo habrá que hacer. Hacer frente al abandono. Restaurar la naturaleza. Cerrar las cicatrices. Regenerar el entorno. Y revivir los espacios. Como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España restaurará las antiguas minas de carbón y su entorno. Los trabajos de rehabilitación y recuperación del espacio natural degradado por la actividad minera del carbón tienen entre sus objetivos la activación del empleo a corto plazo, priorizando la contratación de trabajadores excedentes de la minería del carbón, a través de la bolsa creada por el Instituto para la Transición Justa. Además de restaurar, los proyectos deberán aportar valor añadido, como la recuperación y protección de la biodiversidad, generar actividad económica o preparar el territorio para atraer el desarrollo e instalación de nuevas empresas. Es el momento de trabajar para crear futuro y de que regrese el movimiento y la vitalidad. Por el futuro de sus pueblos. El programa Dinamizart nace en 2022 como una iniciativa del Instituto para la Transición Justa, para generar una oferta cultural amplia en los municipios afectados por procesos de cierre de minas de carbón y centrales térmicas o nucleares, identificadas como zonas de transición justa, gestionado a través de la Fundación Ciudad de la Energía. Este programa busca dinamizar la actividad cultural de los territorios y favorecer visitas a los municipios, contribuyendo también a su oferta turística. Además, los intérpretes y artistas pueden encontrar en Dinamizart una plataforma para impulsar sus carreras artísticas, facilitándoles oportunidades profesionales. El programa Dinamizart comprende una convocatoria para artistas y ayuntamientos de zonas de transición justa
de la que nace un programa cultural propio, eventos y representaciones en zonas de transición justa de todo el territorio nacional y una amplia programación cultural que puede disfrutarse en la Térmica Cultural y en la Fábrica de Luz Museo de la Energía en Ponferrada. Y mucho más está por llegar. Dinamizart. Pues esto es todo.